Amigos televidentes, muy buenos días y gracias por compartir con nosotros otra entrega de su programa favorito semanal, Puntos de Vista, que hoy tendremos una interesante entrevista con el licenciado José Manuel Vargas, quien es presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS. Con él vamos a conversar luego de unos interesantes comerciales. Licenciado José Manuel Vargas, buenos días y bienvenido a su segunda casa, Puntos de Vista. Héctor. De verdad que nos sentimos muy alegres de estar acá, darte las gracias por la invitación y saludar deferentemente a los amigos televidentes de este espacio de larga data. Vamos a empezar por una actividad reciente que tuvo la ADARS, y yo vi reseñada en los periódicos, en algunos periódicos de esta semana que concluye, y fue como una especie de intercambio de ideas que convocó para con algunos medios y para tratar algunos temas que tienen que ver con el sector de las ARS, y vi que incluso que usted compartió algunos temores y algunas cifras que no son muy bonitas sobre la situación financiera en general del sector, que hay complicaciones, ya los ingresos se están quedando por debajo de los gastos y costos. Bueno, Héctor, gracias por esa interesante introducción y a la vez pregunta. Real y efectivamente nosotros sostuvimos un encuentro con 4, 5, 6 periodistas, amigos, para intercambiar impresiones sobre la posición de nuestra institución y sobre la situación del Seguro Familiar de Salud. Lo primero que quiero destacar, y fue parte de la presentación que le hicimos a esos periodistas, es el avance que ha tenido la seguridad social en todos los términos, pero fundamentalmente en el área donde nosotros incidimos, que es precisamente el área de la salud, el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Actualmente el sistema en la parte de salud tiene un total de 10.441.388 afiliados, de los cuales 4.602.525. Casi la población. Eso se llama en términos de aseguramiento la universalidad de la población. Una parte contributiva, esa cifra que acabo de mencionar, y la otra subsidiados 5.838.863. El total de la población dominicana anda alrededor de los 10 millones, según datos de la Oficina Nacional de Estadística, 10.500.000 dominicanos y residentes legales. Y ese porcentaje representa un 98.50% de aseguramiento. Es decir, que los dominicanos, cuando tú lo comparas con lo que teníamos cuando existía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que solamente estaba el 7% con derecho a la salud y solamente cubría al titular y a la esposa o al esposo, y si la esposa era titular, al esposo, hoy en día se cubre la familia completa, sus dependientes, pero además tiene seguro de salud, tiene seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que son las pensiones, tiene seguro de riesgos laborales y tiene también atenciones en salud por accidentes de tránsito. Yo pienso que esos números muestran que en la República Dominicana la Ley de Seguridad Social 8701 es una de las conquistas del punto de vista social más importante de las últimas décadas. Y lógicamente se tiene que seguir avanzando, pero yo
entiendo que primero hay que cumplir la ley. La ley tiene una serie de aspectos que no se han cumplido, como es la implementación de atención primaria, que va a favorecer mucho a los afiliados y que va a disminuir el gasto de bolsillo que tanto se critica, y además tiene un sistema de referencia contra referencia, tiene la creación de un récord médico único electrónico, que hoy en día no se concibe que no tengamos un récord médico único. Tú como persona integralmente eres uno solo, y sin embargo aquí cada médico donde tú vas tiene una partecita de tu récord. Esas son cosas que debemos implementar y para eso no hay que modificar la ley. Eso se puede hacer perfectamente con la ley lo establece. ¿Pero quién tendría que implementar? El Estado Dominicano, que es responsable de que las leyes que se aprueban son aprobadas por el Congreso Nacional, por la Cámara de Diputados y Senadores, pues el gobierno tiene la obligatoriedad de hacer con que las leyes se cumplan, porque tiene los mecanismos de implementación y de coerción para que el que no cumpla pues sufra alguna sanción. Es como una cédula sanitaria. Es básicamente, la estrategia de atención primaria es una estrategia, como su nombre lo indica, y la ley establece que la salud debe prestarse por niveles de atención. ¿Por qué? No, yo me refiero al registro. Al récord médico. Sí, eso básicamente con un password tú puedes tener acceso, es una cuestión privada de cada ser humano, que el médico que te atiende tiene que manejarlo con la debida discreción, pero hay mecanismos de seguridad que eso se maneja perfectamente, como tú manejas tu tarjeta de crédito y manejas tu cuenta bancaria. O sea, hoy en día la tecnología ofrece esos mecanismos de controles que permiten a ese médico de atención primaria ser asertivo, porque conoce tu récord médico tuyo, de tus ancestros, pero además de eso, él es médico. Si tú necesitas un especialista, él te va a recomendar el que tú requieres, por su experiencia y por su conocimiento. Pero tú hoy te duele un pie y tú vas donde un especialista en los huesos, un ortopeda, pero a lo mejor ese dolor es referido, viene de un problema cerebral, y tú vas donde el neurocirujano y también te atiende, y muchas veces tú haces un tour por diferentes especialistas y tiene un costo muy alto, aunque es muy eficiente porque tiene acceso, pero tiene un costo muy alto, y en seguridad social los recursos son limitados, porque yo siempre he dicho que la salud de un ser humano no tiene precio, pero tiene un costo y alguien tiene que pagarlo. Entonces nosotros como gestores de riesgo de salud, como administradores de riesgo de salud, estamos compelidos por disposición de la ley de hacer un uso costo eficiente de los recursos que recibimos, que son limitados, para atender necesidades ilimitadas de los afiliados. Pero hay algunos problemas, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de enfermedad, un sistema reactivo, y entendemos que debiéramos tener un sistema de salud y preventivo. Ese sistema de salud preventivo se consigue en la atención primaria. ¿Y cuál es podríamos explicar la diferencia? La diferencia es que ahora tú vas donde tú quieras, pero entonces tiene un costo alto porque si tú vas donde un especialista, te van a cobrar unas diferencias. En atención primaria no hay diferencia. Y por tal razón, si hay un copago para que la gente no se pase el día entero en aire acondicionado, un buen centro de atención primaria, se le cobrarán 100 pesos. Pero eso es muy diferente a lo que se cobra hoy. Entonces, esa es una gran diferencia. Y además ahí habrá capacidad resolutiva. Pero también hay un problema que viene desde el inicio, que es que el sistema está subsidiando a la oferta de servicios, en vez de subsidiar a las necesidades de salud de los afiliados. O sea, explíqueme no es sencillo, eso. o sea, actualmente el sistema, tú vas donde un médico, porque tú no eres médico, pero tú vas donde el que tú quieras, y ese médico te prescribe unos medicamentos, un estudio diagnóstico, quizás te prescribe también algún estudio de laboratorio. A lo mejor, si existe el centro de atención primaria, no es necesario que tú llegues a donde es especialista, porque se te resuelve el problema en esa instancia. Es decir, según los datos en los países donde se ha implementado adecuadamente la atención primaria, el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia y se promueven estilos de vida saludables, se promueve la salud, se promociona que usted se alimente adecuadamente, se prevé la enfermedad, se procura que el que esté enfermo no se agrave y que el que está sano permanezca sano. Es un concepto totalmente diferente al que tenemos ahora, de que tú llegues y te prescriben. Entonces, mientras más prescripción, bueno, pues todo el andamiaje del prestador está siendo financiado por nosotros, cuando debiera ser el andamiaje del afiliado según sus necesidades, acorde con los niveles de atención que manda la ley que se preste la salud.
Ahora, porque entendía un poco. Hay algunos elementos que usted hablaba, incluso hizo mucha insistencia, no ahora. Parece que es algo que preocupa mucho al sector y es sobre el tema de la atención en el primer nivel. O sea, me gustaría que lo explicáramos un poquito más amplio. O sea, cuáles son los establecimientos que deben establecerse, si ya están establecidos, pero vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el licenciado José Manuel Vargas, quien es presidente ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Riesgo de Salud. Yo le decía en el segmento anterior que habláramos un poco más específico y extensivo y explicativo sobre el tema de la atención en el primer nivel, porque parece que dependerá la viabilidad financiera del sistema. Parece que depende mucho de ese aspecto. Ahora, ¿qué son esos centros? ¿Son establecimientos que hay que instalar o son simplemente el inicio en cualquier establecimiento de salud que uno vaya, sea privado o del sector público? Déjame explicarte realmente. Son establecimientos que hay que instalar. Hay algunos de ellos con capacidad resolutiva, o sea, las principales especialidades deben estar ahí, donde se te respete tu cita, porque aquí tú haces una cita y cuando tú llegas, tú encuentras 4 personas y te dice la secretaria, no, pero aquí es por cita y por turno. Entonces, muchas veces tú pierdes la tarde. En ese centro de atención primaria debe respetarse si tú tienes una cita, que te puedas parquear, que pueda una dama ir a un baño higiénico, que tenga, o sea, un lugar donde además de las instalaciones físicas que sean correctas y adecuadas, también tenga capacidad resolutiva. Y eso lo manda la ley 8701. Si tú puedes resolver tus problemas de salud en un primer nivel de atención, ¿por qué ir a un tercero o un cuarto nivel de atención? Eso está en contra de la ley. Pero además es mucho más efectivo y mucho más preventivo acudir a ese primer nivel de atención, porque precisamente ahí donde están las medidas, como comentábamos en el segmento anterior, de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud. Pero eso tiene una serie de engranajes del récord médico único, de las referencias y contrarreferencias, y que finalmente mejore la salud de la gente. Porque de eso se trata, de que con los recursos que hoy actualmente recibe el sistema, se pueda atender las necesidades que cada día son mayores de los afiliados, porque como tú conoces, hace 60 años el promedio de vida del dominicano era 56 años, hoy son 74. Es un crecimiento bastante significativo y mientras más viejos nos ponemos y activos, tú y yo no somos niños y estamos trabajando, estamos pagando seguridad social y estamos demandando servicios. En la medida que la edad aumenta, la demanda de servicios de salud es mayor y por tal razón tenemos una población mayor, más alta que la que existía hace 50 años. Y el sistema tiene que necesariamente atender a esa población y atenderlo adecuadamente. De eso se trata. Una de las quejas que incluso que siempre surgen en el sector es que dicen, bueno, pero a la persona cuando lo pensionan, entonces pierde el seguro, que se supone que te pensionan por vejez, ya tú estás en la época donde más necesita el seguro, pero así entonces es que lo pierde y ahí... Eso es un tema pendiente, porque la ley establece que cuando tú termines tu época, tu era, tu vida laboral, tú tienes que continuar con tu seguro de salud. Eso es un asunto que le corresponde a las autoridades real y efectivamente cumplir. Ahora debe hacerse un análisis actuarial,
una nota técnica porque hay que ver en función del segmento a que tú perteneces desde el punto de vista de tu edad, el grupo etario a que tú perteneces, porque quizás una persona de 60 años tenga menos comorbilidades o menos patologías que uno que tenga 80 años. Como dicen en el campo mío, menos achaques. Exactamente, exactamente. Entonces, en función de eso hay que establecer necesariamente una cápita diferente a la que tiene un muchacho de 20 años. Entonces, pero eso se puede hacer perfectamente y la superintendencia tiene un organismo actuarial que puede hacer esos cálculos e implementar y cumplir con la ley, porque la ley así lo establece. Y es justo que se haga porque lo que es injusto es que después que te pasas la vida entera trabajando, cuando más necesitas el seguro te quedes sin él. Eso no es justo. Una sociedad no puede manejarse así. Yo creo que es una tarea pendiente, al igual que la parte de la educación en seguridad social, que corresponde a la DIDA y al Ministerio de Educación según la ley. Pero yo creo que nos corresponde a todos, a ustedes los comunicadores, a nosotros como sector que forma parte de la seguridad social y a todos los actores del sistema, que la gente se empodere de sus derechos y conozca cuáles son sus deberes, porque en esa misma medida va a empoderarse y el sistema va a funcionar muchísimo mejor. Porque cuando tú sabes lo que te corresponde, pues tú lo puedes exigir con transparencia, con autoridad, y también conoce lo que tú debes respetar y cumplir. Eso también ayuda al sistema. Tenemos que organizarnos mejor y siempre hay oportunidad de que las cosas caminen mejor, que se superen y que haya mayor armonía entre los actores, porque la gente en sí se siente satisfecha en su generalidad. Nosotros tenemos 5 años de encuesta que hace Gallup y la gente se manifiesta un 90% conforme con los servicios que recibe. Cuando tiene un carnet de una administradora de riesgo de salud que protege su salud, siente que tiene un patrimonio en sus manos. Y tú lo puedes ver si tú vas con el carnet o si tú vas privado. La diferencia en costo, nosotros hacemos una gestión de riesgo, porque no es lo mismo que un médico reciba 10 pacientes que reciba o que tenga derecho a acceder a 4.600.000 afiliados. Y por tal razón nosotros tratamos de hacer, nos manda la ley, una red de prestadores y negociamos los precios que sean más accesibles para que el costo de bolsillo sea menos para el afiliado y para que el dinero alcance, haciendo un uso costo eficiente de esos recursos que recibimos. A veces hay discriminación, ¿eh? A veces tú vas a un médico, ¿qué seguro tú tienes? Lo primero que te pregunta la asistente o secretaria del médico, ¿qué seguro te tiene? Y a veces, él no trabaja con ese seguro, entonces ahí. Yo creo que todas las administradoras de riesgo de salud tienen que cumplir con lo que dice la ley, con el mandato de la ley y ser eficientes. Ahora, es posible que un prestador no tenga todas las ARS y es posible que todas las ARS no tengan a todos los prestadores, porque si fuera así, entonces no habría necesidad de crear una red. Pero lo que es seguro que una ARS tiene los prestadores que requieren sus afiliados, acorde con el sitio donde viva o el sitio donde trabaje, o ambos a la vez. Pero siempre habrá los especialistas, porque tú sabes que es muy amplio, desde la consulta ambulatoria, la emergencia, el internamiento, los medicamentos, los estudios de diagnósticos y también los estudios de laboratorio. Más ahora con la resolución 553-02, se disminuyó el copago en los internamientos, que eran 2 salarios mínimos, como cuota moderadora se disminuyó a 1. Eso así porque cuando se inició, cuando se puso ese copago, el salario eran 5.500 pesos, es decir, que el paciente solo pagaba 11.000, pero el salario está en 16.500. Y por tal razón, de 16.500 por 2 son 33.000, es mucho. Una intervención que cueste 100.000 pesos, el paciente estaría pagando un 33%. Eso se redujo a un solo salario mínimo en el caso de los internamientos, lo cual ayuda mucho al gasto de bolsillo bajarlo y también favorece al afiliado. Esa parte fue calculada por la CISALRIL, que es el órgano técnico del Sistema Dominicano de Seguridad Social en lo que respecta a salud, y nos pagan una cápita para que nosotros asumamos ese riesgo de disminución. A propósito, hubo un aumento de la cápita, pero me gustaría que lo conversáramos en el próximo segmento. Vamos a hacer una segunda pausa comercial.
Seguimos conversando con el licenciado José Manuel Vargas. Yo le decía cuando despedimos el segmento anterior que hubo una reciente medida de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, creo que es el nombre, Sí, así que aumentó la proporción que le corresponde, o sea, ustedes le llaman a cápita. es correcto. Esa decisión es tomada por el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del sistema, y lógicamente está, digamos, avalado o validado esos cálculos por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano regulador de las ARS, pero además es el órgano técnico. Hubo un incremento en la cápita que se produjo recientemente a la resolución 553-02, que incluyó, entre otras cosas, esa disminución del copago en los internamientos a solo un salario mínimo, pero también incrementó los medicamentos, los tratamientos oncológicos a 2.090.000 e incluyó también medicamentos oncológicos, pero para patologías no oncológicas, hasta 1 millón de pesos. Y adicionalmente a eso se incluyeron, por ejemplo, nuevos medicamentos oncológicos para patologías no oncológicas. ¿Cómo así? Por ejemplo, a la artritis reumatoide necesitan muchas veces medicamentos que utilizan para cáncer, y eso no es un cáncer, para ponerte un ejemplo. Pero también se incluyó la apendicectomía laparoscópica, que es menos invasiva, que hay que utilizar menos tiempo de internamiento del paciente, que se recupera más rápido, y eso utiliza una serie de equipos e insumos que tienen un costo. Y se incluyeron también nuevas moléculas de medicamentos para atender otras enfermedades que padecen los seres humanos. O sea, fue un cambio importante, y también se reconoció, lamentablemente, solo hasta marzo, una inflación que estaba atrasada, porque a nosotros se nos reconoce la inflación atrasada, porque como bien tú sabes, la inflación es un fenómeno económico que todos los sectores son afectados, y en nuestro país tenemos la suerte que quien los publica, el índice de precio al consumidor, el índice de precio del sector salud, es el Banco Central de la República Dominicana, una institución respetable, una institución profesionalmente bien amueblada y con credibilidad. Nosotros decimos que eso debiera ser automático todos los años, que no haya que luchar con eso. Pero aquí se hace cada 2 años y hay una lucha fuerte. Y según la ley, ¿cada qué tiempo debe indexarse? La ley dice que debe revisarse cada 6 meses, pero nosotros aspiramos a que la indexación se haga de manera anual automática, en base a lo que diga el Banco Central. Y nos quitamos ese problema de encima, porque es que nosotros pagamos muchas cosas al precio de hoy. Por ejemplo, los medicamentos que pagamos los afiliados cuando se internan, y los medicamentos ambulatorios están a precio de hoy. Pero también los insumos. Cuando tú sufres, un afiliado sufre una lesión y tiene que ir de un ortopeda, tiene que utilizar algunos insumos importantes que requiere esa afección. Y eso está a precio de hoy. Los insumos que usan en las clínicas, como son, por ejemplo, los equipos de protección personal, las gasas, todo ese tipo de insumos están a precio de hoy. O sea, a ver si yo entendí. O sea, ustedes pagan a precio de hoy, actualizado, a precio corriente. Pero la cápita está del año pasado. Cobran en base a 6 o 1 año o 2 años de atraso. El caso más reciente, se reconoció la inflación hasta marzo, pero estamos en octubre. Tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 7 meses de inflación atrasada. Que para nosotros estar, digamos, break-even, debieron reconocer la inflación por lo menos hasta septiembre. Pero así son las cosas, y se hizo ese incremento basado en esos criterios. O sea, vamos caminando. Sí, vamos caminando. Yo creo que el sistema va hacia adelante. Yo creo que hay que mejorar cosas. Por ejemplo, los accidentes de tránsito nosotros nos ocupamos de atender. Se llama atenciones en salud por accidentes de tránsito. Tú conoces que este país lamentablemente ocupa el lugar número 1 en el mundo donde más accidentes de tránsito se producen. Y por tal razón damos esa cobertura de una manera solidaria, porque nosotros en eso no ganamos. Pero eso yo tengo como 10 o 15 años ya de ese tema ahí que dan una especie de
de gracia o de, ¿cómo le llama? De subsidio. dispensa o como una dispensa para eso, pero que no está... No está contenido en la no ley, está. porque la ley nosotros lo estamos haciendo por una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social. Pero como tú conoces, las leyes tienen un carácter de un ranking, donde primero está la Constitución de la República, las leyes orgánicas, las leyes adjetivas, los decretos, resoluciones. Es la jerarquía de las leyes. Y una resolución no debe estar por encima de una ley. Sin embargo, para nosotros poder ser consecuentes con los afiliados, ser solidarios, pagamos las atenciones en salud por accidente de tránsito. Primero, por esa razón. Y segundo, porque el 52% de los vehículos que transitan en nuestras carreteras, calles y avenidas no tienen seguro. Y tercero, porque los aseguradores, así como tú lo escuchas, y muchos motores, que el parque vehicular aquí es grandísimo, motores, que no respetan nada y que todas las calles son de doble vía, aunque digan una vía. Entonces los aseguradores dicen, nosotros somos responsables si nuestro conductor ocasionó un daño a un tercero, pero tiene que decirlo un juez mediante una sentencia. Desde el momento que ocurre el accidente hasta que el juez dicta la sentencia, se puede poner en peligro la vida y la salud de ese afiliado. Por tal razón, nosotros estamos atendiendo esa necesidad de la sociedad. Sin embargo, hemos solicitado en esta modificación de la ley que se incluya dentro de los servicios que ofrece el plan de servicios de salud dentro de ese catálogo, para que no tengamos que luchar con dos cápitas, la del FONAMAT y la cápita normal del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Y también esa modificación de la ley, nosotros solicitamos que como la Constitución Dominicana establece que los dominicanos somos todos iguales, que el régimen subsidiado tenga la misma cápita que el régimen contributivo y que haya libre elección, que una persona porque sea más pobre no es menos dominicano que otra porque tenga más recursos, somos iguales, y que por tanto él pueda ir a cualquier ARS y a cualquier prestador, sea público o privado. Esa es una de nuestras demandas. También nosotros entendemos que aquí debe... ¿Es oneroso esa parte de eso, de los accidentes para el sector? No, eso no es un negocio. Eso Oneroso. Totalmente. Nosotros, la parte de los accidentes de tránsito es algo que cuesta muchísimo dinero y que nosotros perdemos dinero, porque tú sabes que la cobertura son 60 salarios mínimos, pero cada vez que aumenta el salario mínimo, aumenta la cobertura. Sí. Y en el ámbito asegurador, cuando se aumenta la cobertura, hay que aumentar la prima, hay que aumentar la cápita, pero no pasa así. Tenemos varios años cobrando 22,31 y nos cuesta 30 pesos. Entonces, no es un negocio, es una situación bastante complicada que esperamos que se resuelva. Te decía que también nosotros hemos solicitado en la modificación de la ley, en una posición institucional ante la comisión bicameral que la estudia, ante el propio Consejo Nacional de la Empresa Privada que está revisando y está también en ese... ¿Ustedes son miembros del CONEP? Proceso. Somos miembros del CONEP, sí. Hemos dicho que aquí debe existir una agencia evaluadora de nuevas tecnologías sanitarias, para que cuando llegue un nuevo medicamento, llegue un nuevo estudio diagnóstico, se hagan las evaluaciones del lugar. Salud Pública hace una parte con DIGEMAPS, pero creemos nosotros que debe ser fortalecida con las academias, que las universidades participen en esa evaluación de nuevas tecnologías sanitarias. Porque en la medida en que, las expectativas de vida son mayores y además de eso la gente vive mejor. ¿Y ahora quién hace ese papel? Eso lo hace el Ministerio de Salud Pública a través de DIGEMAPS. Nosotros tenemos que tiene que ser fortalecido, porque hay que ver cuáles son los efectos secundarios de un estudio diagnóstico, de un nuevo medicamento, y hay que analizar eso de manera muy adecuada y ver cuántas personas necesitan utilizar ese nuevo instrumento, ese nuevo descubrimiento, ese nuevo aspecto sanitario, porque son tecnologías nuevas que deben estar avaladas por la academia, entendemos nosotros. De igual forma, creemos que ese catálogo de prestaciones debe ser actualizado, acorde con las necesidades de salud de las personas, de los afiliados, y que eso se haga de una manera recurrente para que no se produzcan estos impases que muchas veces ocurren. Además, yo he visto que usted tiene muchas ideas puntuales. Yo quiero que en el próximo segmento, que será el último, usted nos haga como una especie de ranking
de cuáles cosas se necesitan revisar, mejorar para que los 10 y pico de millones de dominicanos que están en uno o en otro esquema afiliado a la salud, en el tema de la seguridad social, tengan un mejor servicio y una mejor atención. Así que volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el licenciado José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS. Yo le decía que por las inquietudes que usted ha estado citando durante el transcurso de esta conversación, que nos hiciera, para los televidentes incluso, como una especie de ranking de las principales, qué sé yo, 10, para que el tiempo nos dé, aspectos o áreas de la ley 8701 en términos de salud que necesitan ser mejoradas, revisadas o aplicadas, porque usted ha citado variamente el tema de la atención, el nivel de atención primaria que está en la ley, pero que nunca se le ha hecho caso. Yo pienso, Héctor, que lo primero es cumplir la ley. Todos estamos compelidos a cumplir la ley. La ley establece la implementación de la estrategia de atención primaria y que los servicios de salud deben prestarse por niveles de atención. Además, que se cambie ese modelo de subsidiar la oferta y que se subsidie la demanda. Para eso no hay que necesariamente modificar la ley. También tiene que haber mayor armonía entre todos los actores del Seguro Familiar de Salud. No es posible que haya tantas desavenencias y que los intereses particulares estén por encima de los intereses generales de la sociedad. Yo creo que, yo le digo, por ejemplo... Ahora mismo hay una amenaza de los cirujanos. Sí, eso no debe producirse porque el afiliado es el más afectado, que tiene un derecho constitucional a la salud. Y ese tipo de amenazas precisamente pone en peligro no solamente la salud, sino también la vida del afiliado. Yo creo que hay que buscar, nosotros somos una institución con las puertas abiertas 24/7 al diálogo. Entendemos que hay instancias donde cada prestador tiene el derecho de solicitar incremento en sus tarifas, pero no es a nosotros, tiene que ir al Consejo Nacional de Seguridad Social. El caso de las tarifas de honorarios tiene que ir al Comité de Honorarios Profesionales. Esas instancias van al Consejo, el Consejo la valora, la evalúa y la valida con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano técnico y regulador de las ARS, se determina aumentar tanto a tal prestador cuesta tanto y se pone en la cápita. Nosotros nunca tenemos problemas en que eso se resuelva, pero creo que eso es parte, o sea, la educación, que debemos todos comprometernos a educar a la gente, la parte de la armonía entre todos los actores del sistema, la parte de que se incluya a los accidentes de tránsito dentro de las prestaciones del Seguro Familiar de Salud, en ese catálogo de prestaciones, que se cree esa agencia evaluadora de nuevas tecnologías sanitarias, que se iguale la cápita al régimen subsidiado al régimen contributivo, que se actualice el sistema en cuanto al catálogo de prestaciones según las necesidades de los afiliados, que el que violente y transgreda la ley de seguridad social sufra una consecuencia, porque muchas veces hay ilusión que tú ganas 10 y te reporta por 5. Otras veces hay evasión, que tú estás empleado contributivo y no te reportan. Yo creo que esas falencias deben corregirse para beneficio del sistema, porque en verdad el sistema tiene muchas cosas buenas, es totalmente transparente. Nosotros tenemos una institución como es la Tesorería de la Seguridad Social, que es un modelo en el mundo, la eficiencia con que recauda y dispersa los recursos a los diferentes actores del sistema,
conjuntamente. Distribuye, porque cuando Sí, la gente cuando sí, dicen la dispersa, distribución de los recursos. sí, yo no entendí, Lo que pasa pero... es que ellos le llaman dispersión, pero la distribución de los recursos. Lo hace conjuntamente con un acuerdo público-privado entre la tesorería, el consejo y la empresa procesadora de la base de datos, que es Unipago, que es un ejemplo que debe emularse en el mundo. De hecho, ha recibido muchos reconocimientos de la TCS. Una sola institución centralizada maneja todo el sistema y no hay ningún problema, de manera totalmente transparente. Nosotros aspiramos a que todos los actores del sistema, al igual que nosotros, publiquen sus cifras, sus resultados. Nosotros decimos cuánto recibimos, cuánto pagamos a los prestadores, que pagamos, de cada 100 pesos que recibimos, se va al prestador 95 pesos. O sea, tenemos un gasto del promotor de salud de un 1% y nos permiten solamente un 10% de gasto administrativo. Instituciones que requieren de profesionales de la medicina y de tecnología de punta, o sea, digamos que un personal altamente calificado que cuesta más que un personal, por ejemplo, de una zona franca. Entonces, cualquier empresa gasta entre un 15 y un 20% de sus ingresos en gastos administrativos con esas características. A nosotros solo se nos permite un 10%. Nosotros abogamos porque para salud el tope son 10 salarios mínimos, pero para pensiones son 20 salarios, que también para salud sean 20, porque la salud es de muy corto plazo y es algo que demanda muchos recursos. Y creemos que con esas medidas el sistema tiende a mejorar, tiende a beneficiar más al afiliado. Y te comentaba la encuesta que los afiliados se sienten conformes con los servicios que reciben y se sienten que tienen un patrimonio importante en sus manos cuando están adscritos a una administradora de riesgo de salud, porque si tú vas por tu cuenta propia, las cosas son diferentes, porque nosotros somos, como decía nuestro mutuo amigo Arismendi Díaz Santana, las ARS, la Administración de Riesgo de Salud, la gestión de riesgo de salud que hacemos nosotros, son al Seguro Familiar de Salud lo que son los partidos políticos a la democracia. Nosotros somos el muro de contención, que hacemos esa red de prestadores, que negociamos tarifas en beneficio del afiliado y para hacer que el dinero manejado de manera costo eficiente alcance para cumplir, para hacer frente a las necesidades que son ilimitadas de los afiliados. ¿Cuántas ARS hay en el país? Actualmente hay 15. Nosotros solo manejamos 6 en ADARS, pero son las más importantes privadas del país. 15. ¿Son muchas o Bueno, no? hay públicas, hay privadas y hay autogestionadas, como por ejemplo la del Banco Central, la del Colegio Médico Dominicano y otras más. Ah, por eso es que hay tantas. Así es. Licenciado, nos quedan 2 minutos, así que ¿qué otro aspecto usted querría enfatizar antes que concluya? Básicamente enfatizar un llamado al diálogo, a estas sociedades que están yendo a los medios de comunicación con amenazas. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y sugerirle que tienen el derecho de hacer sus reclamaciones. Por ejemplo, el año pasado el doctor Waldo Alierzuelo publicó en varios medios de comunicación que el incremento que se le hizo a los médicos de un 20% de los honorarios el año pasado significó 2.700 millones de pesos para los médicos. Eso es una suma importante y significativa. Entonces, yo creo que siempre se puede, que cada sector tiene derecho, porque vivimos en una sociedad democrática, un Estado de Derecho, pero que se hagan las instancias en que corresponde, como es el caso, si un prestador quiere que le incrementen las tarifas, como el caso que mencionaba de los cirujanos, pues deben ir al Consejo Nacional de Seguridad Social, deben acudir al Ministerio de Trabajo, al Comité de Honorarios Profesionales, y esas instancias van a determinar cuánto cuesta lo que ellos solicitan y cuánto habría que poner en la cápita para satisfacer esa demanda. Y el Consejo tendrá que identificar de dónde saldrán los recursos. O lo pondrá el Estado, o lo pondrá el trabajador, o lo pondrá el empleador. ¿Cómo se hará? Porque la verdad que los recursos en seguridad social son limitados. Y además, nosotros entendemos que una sociedad como la nuestra debiera prescribirse los medicamentos genéricos o bioequivalentes, porque eso abarata mucho el costo, y que él quiera un medicamento de marca que también lo use, pero que se lo pague él, o pague una diferencia, pero que la generalidad de los trabajadores puedan utilizar medicamentos genéricos de buena calidad
que tiene el mismo efecto sanatorio que tiene un medicamento de marca. Licenciado José Manuel Vargas, gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre usted sabe que Punto de Vista está a su orden. Muchas gracias y siempre a la orden. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre la cita para el próximo domingo en otros Puntos de Vista. Hasta entonces.